Y nosotros como familia es un privilegio estar con ustedes este día. ¿Vinieron listos para estudiar la palabra de Dios? Para eso vinieron, ¿verdad? Así que voy a pedirles que saquen sus Biblias, hermanos, y vayan conmigo. Los invito a que vayan al libro de Santiago, a la carta, a la epístola de Santiago. Vamos a estar en el capítulo número 1. Capítulo número 1, epístola de Santiago. Y los hermanos que estuvieron en el servicio en inglés, si se me olvida decir algo, me dicen, hermano. Oremos. Padre Celestial, queremos venir ante tu presencia hoy día, Señor. Queremos ser humillados por tu palabra. Queremos ser confortados por ella. Queremos ser corregidos por tu palabra. Queremos ser alentados por ella, Señor. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Si tu Espíritu no nos revive nuestro alma, Señor, estamos mal, necesitamos de ti. Y Señor, yo quiero pedir de ti en este momento, dame la fortaleza, Señor, para predicar tu palabra como debo ser, con denuedo, con claridad. Te pido, Señor, que ayudes a mis hermanos y a mis hermanas a que puedan recibir la palabra y ser un terreno fértil para ella. Un terreno fértil para la semilla que va a ser sembrada el día de hoy. Vamos a esparcir la palabra de Dios, Señor, y queremos que crezca en los corazones. No queremos ser corazones duros, no queremos ser corazones llenos de piedras, no queremos ser corazones llenos de espinos. Queremos ser buen terreno. Ayúdanos, Señor. Queremos adorarte, Señor Jesús. Queremos venir ante ti pidiendo misericordia. Queremos salir de aquí reconociendo de que tú eres el Rey, de que a ti se merece toda la gloria y todo el honor. Te agradecemos, Señor, que en un lugar como este se reúnen tus santos. Son personas que vienen y se reúnen en obediencia a tu mandamiento, a que los santos se congreguen para adorarte, para dedicarse a la doctrina de los apóstoles, para dedicarse a la oración, para dedicarse al compañerismo. Y a eso queremos venir hoy, Señor. Queremos ser fortalecidos para que nos habilites para salir de aquí llenos de tu palabra, llenos de tu fuerza, de tu fortaleza que tú das para vivir para tu gloria en esta semana. Señor, cada uno de nosotros viene con tribulaciones, con corazones pesados, con corazones necesitados. Venimos, Señor, algunos venimos cargados de pecado y yo te pido, Señor, que nosotros podamos colocar nuestras cargas delante de ti en esta mañana. Señor, queremos dedicarnos al estudio de tu palabra y te agradecemos, Señor, por lo que creemos que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, esta mañana quisiera comenzar con las palabras de algunas personas en la historia bíblica. Esta primera palabra, esta primera frase dice así: aún retienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete. Esa fue la esposa de Job la que pronunció esas palabras. En Job capítulo 2, versículo 10. O considera las siguientes palabras: no me llames Noemí, que es una palabra que significa placentera, sino llámenme Mará, que significa amarga. Pues en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Son las palabras de Noemí. Perdió su esposo en una tierra extranjera, perdió su esposo, perdió a sus hijos y quedó viuda, desamparada con sus 2 nueras. O consideren las siguientes palabras: y dijeron a Moisés, refiriéndose al pueblo de Israel, no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. Éxodo capítulo 14. Aquí estaba el pueblo de Israel quejándose y quejumbroso porque Dios los había sacado del desierto y se sentían en peligro y preferían regresar
a donde habían venido. Entonces yo te pregunto en esta mañana, ¿qué tienen de común la esposa de Job, Noemí y el pueblo de Israel en el desierto? ¿Qué tienen de común? La incredulidad. Lo que yo les voy a decir en esta mañana, hermanos, es que ellos tienen en común el hecho de que ellos creyeron un terrible engaño. En el medio de la tribulación, en el medio de la prueba que ellos pasaron, ellos creyeron un terrible engaño. Y ese engaño fue de que Dios no es bueno siempre. Y si tuviéramos más tiempos, yo te hablaría de Adán, de cómo él respondió a su pecado y el pecado de su esposa en el huerto del Edén. Y si tuviéramos tiempo, te contaría de Caín, cómo él respondió a su pecado de asesinar a su hermano y cómo se enojó en contra de Dios cuando Dios lo confrontó. O si tuviéramos tiempo, veríamos acerca de Jonás, cómo Jonás se llenó de amargura porque Dios había decidido mostrar su misericordia al pueblo de Nínive. Y hermanos, te pregunto, esa no es nuestra naturaleza, de culpar a Dios cuando las cosas no nos salen bien. ¿Y tú? Tú cuando las cosas no salen bien, cuando te encuentras en el medio de una prueba, ¿has culpado a Dios? Quizás estés culpando a Dios en este momento. Quizás te estés preguntando, Dios, ¿por qué me colocaste aquí donde yo estoy? Yo no me merezco esto. Quizás estás contemplando darte por vencido. Decir, ¿sabes qué? Voy a tirar la toalla ya, no puedo más. Quizás te he perdido la fe, como decía el hermano. Y ya no. Voy a abandonar el cristianismo. Y precisamente, hermanos, ante esa tentación de ese engaño terrible, de creer en la prueba, de creer en la tentación, que Dios no es bueno siempre, es lo que habían caído las iglesias, que habían sido dispersadas por la persecución en el primer siglo. Y por eso queremos ver en Santiago capítulo 1, en esta mañana. Y quiero empezar a leer, y les pido que sigan la lectura con sus miradas, con sus ojos, en sus Biblias, a partir del versículo 12. A partir del versículo 12 en Santiago capítulo 1. Y dice así la palabra de Dios, que les recuerdo, hermanos, lo que yo voy a leer en este momento es una palabra que ha sido inspirada por Dios mismo. Cada palabra está colocada en su puesto con un propósito especial que Dios ha puesto. Y ese propósito es que cada uno de nosotros, de sus hijos, puedan crecer y encontrar santificación al punto de ser maduros y ser hechos fieles y ser completos para toda buena obra. Amén. Entonces, por lo tanto, la escritura que yo voy a leer es suficiente, como dice Pedro, para la vida y para la piedad. Y no tiene error. Y así dice Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, escucha bien, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia de ser ese deseo vil, deseo pecaminoso, incontrolable. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Versículo 16 y el versículo 16, 17 y 18 va a ser nuestra concentración en esta mañana. Y así dice la epístola. Amados hermanos míos,
no erréis. No erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Versículo 18. Él, refiriéndose a Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Que Dios bendiga la lectura de su palabra, hermanos. Amén. Así que vamos a comenzar nuestro estudio bajo 3 encabezados. ¿Ok? 3 encabezados. El primero vamos a ver la necedad del hombre en la tentación. La necedad del hombre en la tentación. Y eso lo vamos a ver en el versículo 18. Pero vamos a ver que lo que está haciendo Santiago acá, al reconocer de que las iglesias que habían sido dispersadas estaban culpando a Dios por la persecución que ellos estaban recibiendo, él quiere recordarles y dice que no se dejen engañar. No se dejen engañar por esa gran mentira de que Dios no es bueno todo el tiempo. Y aquí él da dos pruebas, 2 manifestaciones de la bondad de Dios. Y la primera es lo que vamos a ver en nuestro segundo encabezado, y es que la bondad de Dios en la creación. Y eso lo veremos en el versículo 17. Y al final veremos que la segunda prueba que Santiago da, y es que es la bondad de Dios en la salvación. Versículo 18. Esos van a ser nuestros 3 encabezados en esta mañana. Primero, la necedad del hombre en la tentación. Entonces vemos que en la epístola de Santiago, hermanos, que de paso él era el medio hermano de Jesús, fue originalmente dirigida a muchos cristianos que ellos habían sido dispersados desde Jerusalén a muchos otros sitios dentro del imperio grecorromano. ¿Y por qué habían sido dispersados? Por la persecución que había en contra de los cristianos. ¿Se acuerdan? En el capítulo de los Hechos, en el libro de los Hechos, habla como uno de los seguidores de Jesús, de Esteban, fue dilapidado, es decir, fue martirizado. Y una vez que eso sucedió, las personas, los cristianos, tuvieron que dispersarse por varias ciudades. Y esa persecución, hermanos, continuó en esas ciudades en que ellos fueron. Véanlo en el versículo 2 del capítulo 1 de Santiago. Dice, en el versículo 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas, ¿qué? Pruebas. Eso nos indica que esas iglesias estaban pasando por pruebas, estaban pasando por persecución. El libro de Santiago no nos lo dice, pero si nosotros leemos el libro de los Hechos, nos damos cuenta que cristianos estaban siendo puestos en la cárcel. Cristianos estaban siendo perseguidos por la sociedad griega, los grecorromanos, porque ellos eran paganos y ellos odiaban esa religión nueva. Personas estaban perdiendo sus trabajos, familias estaban siendo divididas porque miembros de la familia estaban empezando en esa nueva fe. Personas estaban siendo expulsados de su ciudad. ¿Se acuerdan que Pablo siempre terminaba siendo expulsado de sus ciudades? Eso le pasó a él, le pasó a Aquila, le pasó a Priscila. Eso era algo normal en ese tiempo. Y ponte tú, hermano, en el puesto de estos cristianos en el primer siglo. Ellos decían, pero yo estoy creyendo la verdad. Yo estoy creyendo en el Dios verdadero. ¿Y la tentación cuál es? Decir, y así es que me paga mi Señor. Así es que me paga. Yo estoy haciendo lo bueno. ¿Cómo puede ser que cosas malas le pasen a las personas buenas? Esa podría ser la pregunta de alguien aquí el día de hoy. Y el problema que le preocupa a Santiago es que muchas personas estaban respondiendo pecaminosamente a esta persecución. Y de hecho, él los trata de hacer reflexionar y hasta los acusa de ser de doble ánimo. Vea el versículo 8 de capítulo 1. Él dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es decir, en palabras coloquiales le está diciendo a los hermanos que tienen una pata en la iglesia y tienen una pata en el mundo. Y eso es preocupante para Santiago. Él no quiere que la iglesia esté haciendo eso. Y el punto de su comunicación, el punto de la carta, de la epístola, es que estos hermanos busquen sabiduría que viene de lo alto
¿Para qué? Para que ellos puedan estar firmes en la fe cristiana y para que puedan crecer en su madurez espiritual. Eso lo vemos en el versículo 4, donde él dice lo siguiente: mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Por qué habla él de paciencia? ¿Por qué habla Santiago de perseverancia? Porque era la tentación que ellos tenían simplemente de tirar la toalla, de abandonar el evangelio que ellos habían abrazado. Y él los dice: no sean de doble ánimo. La palabra ditsukos en el original se refiere a una persona que tiene dos almas, que tiene un alma dividida. Pero él no quiere eso. Él quiere que tengan, dice en la Reina Valera, plenitud, y quiere que sean perfectos. Ahora, ¿quiere decir eso que vamos a ser perfectos, que nunca vamos a pecar como muchas iglesias enseñan? No. Si hay alguien que dice que no pega, se engaña a sí mismo. Lo que quiere decir la palabra en el original se quiere referir a ser completo, a estar preparado para las buenas obras que Dios ha hecho que Él ha dispuesto para nosotros. Es decir, está hablando de que Él quiere que nosotros maduremos al punto de que seamos útiles para las obras que Dios tiene para nosotros. ¿Se entiende? Entonces, nos recordamos pues que el problema es que estas iglesias no estaban creciendo, estaban bajo la tentación de simplemente abandonar el evangelio. Estaban bajo la tentación de blasfemar a Dios, diciendo: tuya es la culpa, Señor, de que yo estoy en esta situación en donde estoy, que perdí mi trabajo, perdí mi familia y ahora me encuentro en la cárcel. ¿Qué estás haciendo, Señor? Y yo no sé, quizás tú hoy te estés cuestionando lo que el Señor está haciendo en tu vida. Y si ese es el caso, yo quiero pedirle al Señor que te dé gracia para tomar las verdades que vamos a ver en este pasaje y que te las puedas tomar a pecho, que te puedan animar para seguir adelante y no abandonar al Señor, no abandonar la fe, no ser de doble ánimo, sino estar firme. Y en el versículo 13 del capítulo 1, vemos entonces el problema. El problema es que, como dice el versículo 13, cuando alguno es tentado. Esa palabra tentar se puede traducir también como probar. Una prueba es una tentación. Y viceversa, una tentación es una prueba. Entonces él dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Entonces, Santiago da dos respuestas acá para los que estaban blasfemando en contra de Dios. Una es que no deben tentar a Dios porque la tentación nosotros la tenemos adentro, en nuestros corazones. Mira cómo dice el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. No es la concupiscencia de otra persona. No es como Adán que dijo: la mujer que tú me diste. No, cada quien de su propia concupiscencia. Dice: es atraído y seducido. Dice entonces: la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Entonces es la primera razón que él da. Pero la segunda razón que él da por la cual no debemos culpar a Dios en el medio de la prueba es lo que vamos a ver en los versículos 16, 17 y 18, que es nuestro estudio el día de hoy. Y lo que está haciendo Santiago es increíble, porque él está defendiendo el honor de Dios. ¿Me escuchaste? Santiago está defendiendo el honor y la gloria de Dios. Porque cuando nosotros, hermanos, culpamos a Dios, cuando nosotros renegamos de Él, cuando nosotros dudamos de Él, nosotros estamos robándole la gloria a Dios. Y eso es igual para ti y para mí. Y si somos sinceros, esas actitudes están en nuestros corazones. Y Santiago dice: no. Y su defensa es muy sencilla.
Su defensa es Dios. No culpen a Dios porque Dios es bueno siempre. Esa es su defensa. Entonces veamos lo que dice el pasaje. Porque el pasaje dice en el versículo 16, dice, amados hermanos míos, no erréis. Hermanos, primero vean el amor con el cual Santiago se refiere a sus hermanos. Él le llama amados hermanos míos. Él era un apóstol. Él podría simplemente decir, hermanos, arrepiéntanse por lo que están haciendo. Simplemente así, pero él dice, él los trata con cariño y con amor. Dice, amados hermanos míos. Él no se pone por encima de ellos a pesar de que él podía hacerlo siendo un apóstol, sino que él se pone al lado de ellos. Y hermanos, esto nos enseña mucho de cómo nosotros nos debemos tratar los unos a los otros. Y fíjense lo que dice. Él dice, no erréis. No erréis. Esa expresión también se puede traducir como no se dejen engañar. No se dejen llevar por un lado. Eso es lo que está diciendo Santiago. No es simplemente cometer un error, sino ser engañado. Y el engaño es lo que nosotros vemos en los versículos siguientes. Implícitamente el engaño es de que Dios no es bueno. De que si hay una prueba en mi vida, de que si estoy siendo perseguido, de que si estoy siendo afligido por una enfermedad, es de alguna manera porque Dios no es bueno. Entonces lo que va a hacer Santiago en los dos siguientes versículos va a dar dos razones contundentes, hermanos, contundentes acerca de la bondad de Dios. Y son verdades que tú y yo necesitamos recordar. Porque en el medio de las cosas que nos pasan a nosotros en la vida, las incertidumbres, cuando estamos esperando algo, cuando estamos decepcionados con lo que nos está pasando o quizás con alguien. Quizás es alguien importante con quien queremos mucho. Quizás como iglesia, en este tiempo que la iglesia en Coachella está esperando qué es lo que va a ser la voluntad del Señor. Para ¿cuándo va a traer un pastor para la iglesia? Esas son preguntas importantes. Y aquí lo que Santiago dice es, hay que confiar en la bondad de Dios. Y da dos pruebas, hermanos. Y yo creo que tú veas esas dos pruebas conmigo. Y la primera es que Dios es bueno en la creación. Y eso lo vemos en el versículo 17 del capítulo 1. Lo leo de nuevo. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos, esto, y les voy a pedir que con paciencia me permiten mostrarle lo precioso, la preciosa declaración de la voluntad y de la bondad de Dios en este pasaje. Es increíble. Y nosotros pudiéramos estar aquí semanas hablando de la bondad de Dios. Porque la bondad de Dios es como su propio carácter, es infinita. Es infinita. Pero el punto que hace Él es que Dios, todo lo que Dios hace es bueno porque Dios es bueno. ¿Me escuchaste? Todo lo que Dios hace es bueno porque Él es bueno. Y si yo en algún momento me atrevo a decir que lo que me está pasando no es bueno, lo que estoy diciendo es que Dios no es bueno. Según ese mismo argumento. Y hermanos, sería imposible describir la bondad de Dios a cabalidad, por completo, imposible. Pero yo creo que hay ciertas cosas que este pasaje nos invita a considerar, que debemos considerarla en esta mañana. Y lo primero es lo siguiente, fíjense cómo en el pasaje Él lo llama toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, es decir, desciende de Dios. Y dice el del Padre de las luces. ¿A qué se refiere esta expresión de Padre de las luces? Bueno, es una referencia a los cuerpos celestiales, al sol, a las estrellas, a los planetas. Y cuando Él se refiere al Padre de las luces,
cuando se refiere a Padre de las estrellas y de los planetas, está diciendo que todo lo que nosotros vemos, el universo, proviene de Dios. De la misma manera que un hijo proviene de su padre. Y cuando él dice, ¿por qué simplemente Santiago no dijo, Dios es bueno porque Él lo creó todo? ¿Por qué no dijo algo así tan sencillo? Porque Él quiere que nosotros nos recordemos que desde el comienzo, desde la creación, Dios ha sido bueno. Así que acompáñame por favor en tus Biblias a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Porque en Génesis capítulo 1 vamos a ver el énfasis increíble que hace el autor Moisés acerca de cómo Dios vio su propia creación. Y en el capítulo 1, versículo 3, vamos a ver una frase que la repite el autor varias veces, repetidas veces, para afianzar el hecho de que Dios es bueno y su creación es buena. Fíjense capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Luego vean en el versículo 9, donde dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Vean el versículo 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y el árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Hermanos, ¿les parece a usted casualidad que el autor, inspirado por Dios, repita una y otra vez la misma palabra, la misma frase? No es. Fíjense el versículo 17, refiriéndose a las estrellas. Y puso Dios, versículo 17, en la expansión de los cielos para alumbrar toda la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Increíble. Y dice en el versículo 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Luego dice en el versículo 25, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Increíble. Y al final, después de haber culminado la semana de creación, la semana literal de 6 días de creación, en el versículo 31, fíjense lo que dice. Y vio Dios todo, no algunas cosas, todo lo que Dios había hecho, y he aquí, una expresión fuertísima en el hebreo que dice, presta atención, he aquí, era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Hermanos, Dios es bueno porque Él, la creación que nosotros vemos a nuestro alrededor, es buena. Y es increíble. Todos los aspectos de la creación de Dios fueron diseñados especialmente por Él. Él es el Padre de las luces. Él es el Padre de todos los planetas y las estrellas, de todo el universo y de nuestro propio planeta donde nosotros vivimos. Y por eso, Dios le da al hombre todo lo que el hombre necesita, la provisión. Le da su sustento y le permite el bienestar. Y yo quiero que tú vengas conmigo al capítulo 14 del libro de Hechos.
Hechos capítulo 14, para que veamos la provisión de Dios y cómo su bondad se refleja increíblemente en su provisión. Y cuando estemos leyendo esto, no quiero que pienses en la provisión de toda la humanidad como algo allá abstracto. Quiero que pienses en ti mismo. Quiero que pienses en cómo Dios provee a ti y a tu familia. Y cómo provee a la iglesia del Señor. Y fíjense cómo dicen las palabras en el libro de Hechos, en el capítulo 14, empecemos en el versículo 14. ¿Se acuerdan que en este caso Pablo y Bernabé habían estado visitando una ciudad llamada Iconio? Y ellos habían ido a predicar a la sinagoga, habían tenido como siempre éxito en predicar el evangelio y también habían tenido resistencia de parte de los judíos. ¿Ok? Y en una de esas Pablo vio a un hombre enfermo y él lo sanó de manera milagrosa. Y lo que hicieron los paganos aquí en Iconio, que ellos estaban acostumbrados a adorar a dioses paganos, empezaron a adorarles a ellos, a Pablo y a Bernabé. Y al escuchar eso, hasta nombre le pusieron en versículo 12, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Pero fíjense lo que sucede, cómo responde Pablo en versículo 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y hermanos, presta atención al versículo 16, lo que dice Pablo acerca de la bondad de Dios para no solamente sus escogidos, sino para toda la humanidad, inclusive sus enemigos. Versículo 16, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes, no solamente a la iglesia, no solamente a Israel, a todas las gentes, andar en sus propios caminos. Si bien se ha dado libertad, dicho de otra manera, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo ¿qué? Haciendo el bien, haciéndoles bien, bendiciéndolos, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenándonos de sustento. Y escucha esto, hermano, y dice, y de alegría, dice, a nuestros corazones. Yo estaba meditando en esto, y si Dios simplemente nos hubiese dado pollo, ¿ok? Y nosotros nada más pudiéramos comer pollo sancochado con sal. El hermano dice gloria a Dios, pero yo creo que la vida no sería igual. La vida no sería igual. Y fíjate que eso no es lo que hace Dios. Es más, ¿podríamos nosotros sobrevivir con ese pollito en la mañana, en la tarde, en la noche? Podríamos sobrevivir. Pero ¿cree usted? Sí, terminaríamos haciendo cuac todo el tiempo, ¿no? Pero fíjate, ¿quiere decir que usted cree que usted estaría alegre en su corazón? No, estaríamos como los judíos diciendo: ¿hasta cuándo este maná? Pero fíjense, aquí Él está diciendo que Él nos llenó de sustento y de alegría en nuestros corazones. Y no te está hablando a ti nada más, cristiano. Está hablando también a los que reniegan de Dios. Está hablando también de los que son los que hacen afrenta en contra del Señor Jesucristo. Ahora te pregunto yo, ¿ese es un Dios bueno? ¿Eso es un Dios bueno? Entonces no nos dio nada más ese pollito con sal, sino que hay especias, hay verduras, hay frutas, hay distintos sabores, hay distintas texturas. Y eso es simplemente una sola característica de la bondad de Dios. Otra característica, otra prueba de la bondad de Dios,
la vemos en la vida de la familia. La vida de la familia. Regresemos a Génesis, capítulo 2. Génesis, capítulo 2. En el versículo 18, yo quiero que tú veas conmigo lo siguiente, porque dice la Escritura, y dijo Jehová Dios, versículo 18, capítulo 2 de Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. Increíble esto, porque hasta este punto Moisés solamente ha dicho que lo que ha hecho Dios ha sido bueno. La primera cosa que dice el texto que no es bueno es que el hombre esté solo. Ahora, yo sé que no todos estamos casados, yo sé que hay algunos que estamos solteros, pero el punto no es ese. El punto es que Dios ha creado en su infinita misericordia, su sabiduría, Él ha creado la institución del matrimonio, donde el hombre no tiene que estar solo, sino que puede tener una ayuda idónea para él. Y esto es una bendición, como dice la Escritura, lo dice muy claramente. En Proverbios 18, versículo 22, dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Hermano, como que no quiere mucho a su esposa, porque por ahí uno que otro dijo amén. Yo creo que la esposa le va a dar un codazo. Diga amén con más fuerza. Lo voy a decir otra vez, el que haya esposa, haya el bien. Ok. Sí, hermano, no con mucho. Pero la Escritura dice claramente que, y yo doy fe, yo sí doy fe de que una esposa es una bendición de Dios. ¿Pudiéramos nosotros vivir solos, solteros? Podríamos hacerlo, pero Dios ha bendecido a la humanidad de esa manera especial y de que a través de esa unión especial es que nosotros llenamos la tierra. Y de esa unión salen hijos, y los hijos también son una expresión de la bondad de Dios. Como dice el Salmo 127, versículo 3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. O como dicen otras traducciones, que es el fruto del vientre es el galardón que nosotros tenemos. It's a reward. Y fíjense, hermanos, volviendo a Santiago, capítulo 1, es precioso como Santiago utiliza el lenguaje para ayudarnos a entender que estas verdades se nos fijen en la mente. Fíjense cómo lo dice él al final del versículo 17. Él dice que en Dios, en el cual, al final del versículo 17, en el cual no hay, ¿qué? No hay mudanza, ni sombra de variación. Esa palabra mudanza que acabamos de leer también se puede traducir como cambio, como variación. Entonces, esa expresión de sombra de variación también se puede traducir como una sombra debido al cambio. Una sombra debido al cambio. Quizás a usted le suene eso medio extraño, yo se lo voy a tratar de explicar, si usted me da la oportunidad. El sol no está siempre a la misma distancia de la Tierra. No sé si usted sabía eso, pero no siempre. Hay un día en el año en que el sol está lo más cercano a la Tierra. Y hay un día que el sol está lo más lejos de la Tierra. Ahora, cuando el sol está lo más cerca de la Tierra, si usted piensa en la sombra de un árbol, esa sombra es lo más corta posible. ¿Por qué? Porque el sol está lo más cerca de la tierra. Pero cuando el sol está más alejado de la tierra, esa sombra que hace el sol a causa del árbol es larga. Entonces, si usted ve la sombra que deja el sol en ese árbol durante el año, usted ve que la sombra crece y después se hace chiquita y después crece y siempre está cambiando. Y lo que está diciendo Santiago es que Dios no es así, que Dios nunca cambia. Su bondad nunca se hace chiquita y después se hace grande y después se hace chiquita. Él está diciendo su bondad siempre
es grande y nunca cambia. Hermanos, esto es lo que los teólogos llaman la inmutabilidad de Dios. Es decir, el hecho de que Dios no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Entonces, quiere decir que si Él fue bueno desde la creación, y Él va a ser bueno hoy y va a ser bueno para siempre en el reino eterno cuando Jesús regrese para estar con sus escogidos. Amén, es aleluya. Hermanos, la bondad de Dios es parte de lo que los teólogos llaman su esencia. Es decir, es lo que lo hace Dios es su bondad. De la misma manera de que lo hace Dios es su santidad, es el hecho de que Él es un espíritu y todos estos atributos de Dios, todas estas perfecciones de Dios, pero una de esas es su bondad. El salmista dice en el Salmo 19, versículo 68, él dice, bueno eres tú y bienhechor. Permíteme que meditemos en eso un momento. El salmista está diciendo, no es solo que Dios es bienhechor, es decir, que Él haga cosas buenas. No solo es eso, es que Él mismo es bueno. Es su naturaleza lo que lo mueve a Él a actuar de manera bondadosa contigo y conmigo. Su naturaleza lo obliga a Él a ser bueno. ¿Tú me entiendes? Y no puede cambiar. Nada lo va a hacer cambiar. Hermanos, esa es una verdad fundamental que nosotros debemos, una convicción que nosotros tenemos que tener clara para el momento que levantemos el teléfono y nos den la mala noticia. Nosotros, hermanos, en la prueba estamos llamados a simplemente decir, alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Amén. Y hermanos, yo sé que a veces cuando nosotros estamos afligidos, cuando nuestros cuerpos nos fallan, es difícil. Y debemos pedir gracia a Dios para que Él nos fortalezca para poder decir eso con todo el corazón. Alabado sea Jehová porque para siempre es su misericordia. Y hermanos, al pensar en la bondad de Dios, nosotros también debemos ver cómo nosotros, quizás tú te encuentras en una prueba el día de hoy. Y tú debes pensar, ¿cómo he estado yo honrando a mi Señor en esta prueba? Y su bondad debe moverte a ti y debe moverme a mí a buscar arrepentirnos de reacciones que son incorrectas, a falta de fe, a incredulidad, a desgano, a ese deseo de querer tirar la toalla. Decir, hoy no voy a ir para la iglesia, porque me siento mal. Sino de arrepentir eso y dejar que la gracia de Dios sea lo que nos mueva al arrepentimiento. Eso es lo que dice Pablo en Romanos. Y yo, hermanos, yo no sé tú, pero yo no conozco una fuerza tan grande, tan contundente como la gracia de Dios para llevarnos al arrepentimiento. Uno puede regañar, uno puede dar la ley, uno puede dar batazo, puede dar fuete, pero no hay algo tan fuerte como la gracia de Dios para que una persona se humille y diga a Dios, perdóname. Perdóname por lo que yo he puesto, la amargura que yo he puesto en contra de ti en mi corazón. Y hermanos, esto no es solamente lo que Santiago trae en este pasaje, hay más. Porque como les decía, Dios es bueno inclusive con sus enemigos. Y la realidad es que tú y yo, si tú estás en Cristo, tú eres enemigo de Dios. Y lo que trae a colación Santiago en el versículo 18 es que hay una prueba mayor, una prueba más grandiosa, más sublime de su bondad. Y es la salvación para aquellos que han sido de los escogidos. Y dice, eso va a ser nuestro tercer punto, y es la bondad de Dios en la redención. Y volvamos entonces a capítulo 1 de Santiago. En el versículo 18, donde él dice de la siguiente manera, Él, refiriéndose a Dios, Él de su voluntad nos hizo nacer
por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hermanos, ¿de qué está hablando Santiago acá? Ya yo he dado a entrever qué es la salvación, pero específicamente, ¿qué dice acerca de la salvación? Que es tan importante para mencionarlo. Y hermanos, lo que se está refiriendo a él es nuestra regeneración, es el nuevo nacimiento, es el hecho de que Dios toma a una persona que está muerta en sus delitos y sus pecados y lo hace nacer y lo hace una nueva criatura. Te pregunto yo, ¿tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús? ¿Tú estás convencido en tu corazón de que Dios ha hecho una obra de nuevo nacimiento en ti? Amén. Amén. Porque, hermanos, para que un cadáver espiritual pueda responder al Evangelio, solamente Dios puede hacer esa obra. Quizás alguno de nosotros ha tenido la oportunidad de observar a una persona sin vida. Y si hay algo acerca de una persona sin vida es que no importa lo que usted le diga, no importa cuántas veces usted lo llame, no importa cuántas veces usted lo toque, pero esa persona no va a responder. Y esa es la condición de nuestro corazón antes de Cristo. Nos podían predicar el Evangelio cuantas veces quisiéramos, pero hasta que Dios abre los ojos, hasta que Dios regenera el corazón, tú no entendiste el Evangelio, no lo abrazaste. No respondiste, porque eso es lo que hace un cadáver espiritual. No responde, no puede. Así era yo. Hasta que un día, leyendo la Escritura, Dios me abrió los ojos y yo encontré salvación. Salvación genuina que ha perseverado con el tiempo. Una obra nada más del Señor. Y aquí fíjense, hermanos, que Santiago está diciendo literalmente que Dios, si tú estás en Cristo, que Dios te dio luz a ti. ¿Tú entiendes lo que yo te estoy diciendo? Fíjate lo que dice. Dios de su voluntad nos hizo nacer. Esa expresión nos hizo nacer es la segunda vez que Él la utiliza en capítulo 1. La segunda vez que lo utiliza en el capítulo 1. La primera vez que lo utilizó fue en el versículo 15. Lo leo. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz a el pecado. Dar luz es la misma expresión que en el original Santiago está utilizando acá cuando él dice que Dios nos hizo nacer. Yo no creo que todos los días pensamos que Dios nos dio luz. Pero este versículo está diciendo eso. Ese nuevo nacimiento fue Dios. Dios nos concibió y nos hizo venir a una nueva vida de salvación. Y aquí hay un contraste muy fuerte, porque Santiago está utilizando la misma frase con toda intención, para que nosotros podamos ver que hay una comparación que él está haciendo. El pecado da luz a algo. Y por otro lado, Dios da luz a algo totalmente distinto. Lo que el pecado da a luz es la muerte. Y en lo que Dios da a luz en ti y en mí es una nueva vida. Es una nueva criatura en Cristo. Algo que solamente Él puede hacer. Precioso. Como dice en Efesios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El apóstol le dice a los Efesios, aún estando nosotros muertos en pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y él añade, por gracia sois salvos. Entonces, hermanos, ya vamos viendo un poco más a qué es lo que quiere Santiago recordarnos. Y yo creo, hermanos, que él quiere recordarnos que ya nosotros si nosotros estamos en Cristo, si somos creyentes, si hemos puesto toda nuestra confianza en Cristo Jesús, ya nosotros no estamos espiritualmente muertos. Nosotros podemos
inclusive en el medio de la prueba, nosotros podemos escuchar la palabra de Dios y eso nos puede mover. Nosotros podemos responder a ella con confianza y con obediencia. ¿Sí me explico? Un muerto espiritual escucha la palabra de Dios y simplemente levanta los hombros y se va. Pero si tú tienes un corazón nuevo, no de piedra, sino un corazón de carne, tú vas a escuchar la palabra de Dios y tú vas a responder a ella diciendo: Señor, ¿qué quieres que haga? Heme aquí. Señor, perdóname y enséñame, instrúyeme cómo obedecerte. Y fíjense, hermanos, que Santiago es cuidadoso de decir lo siguiente. Versículo 18, véanlo en sus Biblias. Él dice: Él de su voluntad. O sea, ese nuevo nacimiento no es voluntad del hombre. ¿Cómo puede un bebé decir: oh, yo voy a nacer? El bebé no puede nacer por su propia voluntad. Es absurdo. Y él dice: de su voluntad, de la voluntad de Dios. Y eso es importante. Y eso es digno de que nosotros podamos adorarle a Dios y de que eso pueda ser alguna verdad a la que nosotros nos aferremos en el medio de la aflicción. El hecho de que si nosotros estamos hoy en Cristo, si nosotros estamos perseverando en la gracia, es porque Dios tomó la decisión soberana, sin nosotros tener una decisión de hacernos nacer. Y usted dice: oh, ¿cómo es eso? Acompáñeme por favor a Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12. Donde vamos a ver cómo Juan describe el nuevo nacimiento. Juan capítulo 1, versículo 12. Dice de la siguiente manera: mas a todos los que le recibieron, es decir, todas las personas que creyeron en Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser de ser hechos hijos de Dios. Hay muchísimo, verdades preciosas allí que en otro momento podríamos ver, pero hoy vamos a ver esto donde dice, versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne o de hombre, ni de voluntad de varón, dice, sino de ¿qué? Sino de Dios. Hermanos, esto es claro de que si nosotros hemos nacido de nuevo, esto es voluntad de Dios. Nosotros no decidimos ser nacidos de nuevo. Él nos regeneró. Y esto es importante. Esto es importante, hermanos, porque esto nos humilla. Esto humilla nuestro orgullo. Porque esto quiere decir que si Dios hizo esto, Dios lo hizo antes de la fundación del mundo. ¿Y qué estabas haciendo tú antes de la fundación del mundo? Nada. Entonces, esto nos humilla porque nosotros no nos podemos ganar la salvación. Y si hay algo, hermanos, que nosotros necesitamos en el momento del sufrimiento y de la prueba, es humildad. Humildad. Para poder decir: Señor, como dijo Job, aceptaremos nada más lo bueno y no lo malo. Alabado sea el nombre de Dios. Solamente una persona humilde puede decir eso de verdad. Cualquiera lo puede decir, pero decirlo de verdad, de corazón, solamente cuando nosotros hemos sido humillados. Y el reconocer el hecho de que nosotros, si hemos sido nacidos de nuevo, es por la voluntad de Dios y no por voluntad de hombre, ni de carne, ni de sangre, eso nos mueve en esa dirección. Y eso es lo que quiere Santiago, que nos recordemos, que si nosotros somos dignos de algo, somos dignos de muerte solamente. Pero Dios nos dio una nueva vida. Una nueva vida. Y entonces eso nos recuerda su bondad. Eso nos recuerda y nos mueve a evitar ese gran engaño de que Dios no es bueno todo el tiempo. De que Dios no se va a dar por vencido en tu vida. De que no debes huir. De que debes estar ahí inclusive en el medio de la tormenta. De que Dios no se ha olvidado de ti.
de que Dios no te está tentando a pecar, porque no puede. No puede. Y eso lo hace el Señor a través de su palabra. Fíjense cómo dice el versículo, volviendo a Santiago, capítulo 1. Él dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Hermanos, recuérdate de cuando alguien te predicó el Evangelio. Recuérdate que cuando alguien te predicó el Evangelio, eso fue lo que trajo nueva vida a ti. Alguien tomó el tiempo de compartirte el Evangelio. No fue psicología lo que te trajo nueva vida, no fue entretenimiento, no fueron las obras de la ley lo que te trajo salvación, fue la palabra de verdad, lo que Primera de Pedro llama la palabra del Evangelio. Y no es simplemente una experiencia como creen muchas iglesias. Yo sentí la presencia de Dios y No, tiene que haber una predicación del Evangelio. Alguien tiene que decirte que Jesucristo murió por tus pecados. Alguien tiene que decirte que Él murió en la cruz y Él estuvo en la tumba y en el tercer día Él resucitó. Y alguien te tiene que llamar a que te arrepientas de tus pecados. Alguien tiene que llamarte a que tú pongas la fe en Jesucristo y en ese mensaje para tener vida eterna. Y hermanos, ¿es importante esto en el medio de la prueba? Yo creo que sí. Porque si yo no he puesto mi confianza en que Jesucristo derramó su sangre por mí en el madero, si yo no tengo puesta mi confianza de que la tumba está vacía hasta el día de hoy, porque por el poder de Dios Jesucristo resucitó para mi justificación y para mi vida eterna, entonces cuando venga el momento de la prueba, a mí no me va a importar la gloria de Dios. Pero cuando sí tengo yo esa convicción, entonces inclusive en lo peor de la vida, mi deseo, el grito de mi corazón es: Dios, yo te quiero glorificar en el medio de mi miseria. Y yo pongo mi confianza no en mi circunstancia, yo pongo mi confianza no en las cosas materiales, yo pongo mi confianza no en hombres, sino que yo pongo mi confianza en Cristo. Y quiero glorificarle a Él. Quiero que Él se lleve la gloria. Y fíjense que los que estaban dispersados estaban blasfemando de Dios, porque le estaban culpando. ¿Y la blasfemia qué es? La blasfemia es robarle la gloria a Dios. Y hermanos, a veces hacemos eso con nuestras actitudes. Cuando nosotros dudamos del Señor, a pesar de todas las pruebas que nosotros hemos recibido de su bondad, de su amor, de su dedicación por los suyos, de ese amor paternal que Él tiene por aquellos que han sido adoptados, y nosotros dudamos en nuestros corazones, nosotros nos deprimimos cuando nosotros buscamos del mundo para llenarnos nuestros corazones, cuando lo único que puede llenar nuestro corazón es la palabra de Dios y Jesucristo. En ese momento nosotros estamos blasfemándole. ¿Por qué? Porque le estamos robando su gloria. Y tú preguntarás, ¿pero por qué estás hablando de la gloria de Dios, Luis? Bueno, ve la última parte del versículo 18, cuando Él dice, porque tú hasta este punto tú te pudieras preguntar, ¿pero para qué es todo esto? ¿Qué hacemos con todo esto, Luis? ¿Es pura teoría? ¿Qué hacemos con esto? Y aquí dice Santiago, al final del versículo 18, para que seamos primicias de sus criaturas. Hermano, ¿qué es esto de las primicias? Bueno, Santiago se está refiriendo a una metáfora. Él está comparando los cristianos con las primicias. ¿Y qué son las primicias? ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento? Era que
la ley mosaica le instruía al pueblo de Israel a que cuando tenían una cosecha, la primera cosecha del año, ellos tomaran y se la llevaran al tabernáculo, a los sacerdotes. ¿Para qué? Para que fuera una ofrenda de alabanza y de oración a Jehová. Y él está comparando a los cristianos con esas primicias. Entonces la pregunta es, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere Santiago? Muchos comentaristas dicen, bueno, lo que él se está refiriendo es que las primicias son los primeros cristianos de la historia. Y es posible interpretarlo de esa manera, pero yo no creo que sea la interpretación correcta. Yo lo que creo que en este contexto, él se está refiriendo al hecho de que un cristiano que de verdad ha nacido de nuevo, Dios lo ha traído a este mundo para que él y ella, a pesar de las situaciones difíciles que haya, a pesar de la aflicción, puedan traerle gloria a Dios, inclusive a través de la prueba. Es decir, para que todo acerca de nosotros, nuestras vidas, lo que nosotros hacemos, nuestras palabras, los afectos de nuestro corazón, sean para la gloria y para la honra de nuestro Señor. Amén. Esta es la idea de la cual Pablo habla en Romanos capítulo 12. Yo quiero que vayas conmigo y lo veas, porque es precioso como lo expresa el apóstol Pablo en capítulo 12. Después de haber explicado las verdades y lo precioso, las verdades inescrutables de las verdades del Evangelio, y después de haberle dado la gloria a Dios, después de haber dicho de que no, como estábamos cantando hace poco, de que no va a haber absolutamente nada que nos separe del amor de Cristo. Amén. Después de haber dicho eso, Pablo dice eso. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como ¿qué? En sacrificio vivo. Es decir, que todas sus vidas sea un acto de adoración. Eso es lo que está diciendo Pablo, y esa es la misma idea que está diciendo Santiago cuando dice para que sean primicias. Para que sean primicias. Para que tu vida, hermanos, yo no sé dónde tú estás en este momento, pero para como tú respondas cuando las cosas te están saliendo mal, la manera en que tú actúas y las decisiones que tú tomas a la luz de las dificultades de la vida, Él quiere que tú traigas tus actitudes y todo para que Jesucristo sea glorificado. Y entonces la pregunta que nos hacemos es, y la advertencia que nos da este pasaje, hermanos, para concluir, nos advierte a no caer en ese engaño, que es un engaño que no es de la persona que está al lado mío, es un engaño de mi propia concupiscencia, de dudar de la bondad de Dios. El engaño terrible de que Dios en la prueba, que porque yo estoy siendo probado o yo estoy siendo tentado, es porque Dios no es bueno. Y Dios no es bueno siempre. Cuidado, hermanos. No seamos como Noemí, amargándonos por cómo Dios nos ha llevado en la vida. No seamos como los israelitas que decían, ¿para qué me has traído hasta acá, Señor? Yo no sé tú, pero yo he dicho eso. Y el Señor me ha reprendido, me ha redarguido y me ha permitido arrepentirme. No seamos como la esposa de Job, que simplemente dijo, maldice a Dios y muérete, date por vencido. No. Recordémonos lo que Santiago nos recuerda, que Dios es bueno porque Él provee todo. Si tú tienes hoy alguna alegría en tu corazón, eso es porque Dios ha sido bueno contigo. Amén. Y eso es un indicativo, eso es una demostración de que Él va a seguir, no solo en la creación y no solo el día de hoy, sino en el futuro. Él siempre va a ser bueno contigo. Amén. Y eso es para nosotros los cristianos, pero más aún
Más aún para nosotros los cristianos, es el hecho de que nosotros hemos nacido de nuevo. Y hemos nacido de nuevo ¿para qué? Para que todo lo que nosotros hagamos sea un acto de adoración para su gloria. Amén. Amén. Alabemos al Señor. Padre, te agradecemos, Señor, que tú eres bueno con nosotros. Señor, de que no hay absolutamente nada que nos va a separar del amor de Cristo. Señor, yo sé que hay muchos de nosotros que se encuentran en dificultad, se encuentran en incertidumbre, no saben lo que va a pasar mañana. Hay muchos de nosotros que tenemos esa tentación latente de decir, Señor, ¿por qué estás haciendo esto? Y Señor, yo quiero pedirte quiero orar por mis hermanos, para que en este tiempo de transición, especialmente en la transición, en la búsqueda de pastor para esta iglesia, Señor, que tú seas con ellos. Yo quiero pedirte, Padre, que tú les recuerdes día a día de que tú eres bondadoso. La manera en que tú tratas con nosotros es con amor. Tú nos das todo lo que necesitamos, Señor, y muchísimo más allá. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces te robamos la gloria no reconociendo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Perdónanos, Padre. Ayúdanos a, inclusive en el medio del dolor, decir, alabado sea el nombre de Jehová, porque para siempre es su misericordia. Para siempre es su amor inquebrantable. Señor, queremos agradecerte porque sin nada que nosotros hubiésemos hecho, tú decidiste desde antes de la fundación del mundo, tú decidiste salvar a algunos. Y Señor, para todo aquel que se encuentra en Cristo Jesús en esta mañana, te agradecemos, Señor. Solamente nos merecíamos la muerte, la condenación, la humillación y la vergüenza. Y aún así ahora somos adoptados como tus hijos. Un día vamos a ser glorificados y vamos a estar en tu presencia disfrutando plenamente, sin ese pecado, sin esa concupiscencia que nos tropieza tanto, la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y Padre, no queremos olvidarnos de este milagro que tú has hecho en nosotros. Que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora estamos vivos en Cristo Jesús. Y no queremos responder de la manera del hombre viejo. Queremos responder a tu palabra con confianza, con obediencia, inclusive cuando duela. Queremos bendecirte, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, una bendición especial para cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor. Sé con ellos, guíales y dales mucha sabiduría, Señor, en estos días. Y mucha gracia, Padre, para que puedan ellos glorificarte en medio de todas las cosas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.